Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 7 de noviembre del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular por la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la descarga de manera gratuita en su celular. Y también nos puede contactar, sintonizar por www.éxitos107.com. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Según el santoral católico, hoy es el día de San Ernesto Ziefalten. Espero haberlo pronunciado más o menos. Felicitaciones pues a todos los Ernestos, Ernestas, Ernestinas. San Amaranto de Albi, San Atenodoro de Neocesaria y San Baldo de Tours. Y cuando observamos el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que la luna continúa hoy menguando en Virgo. La luna de Virgo es la luna para servir a los demás. Es la luna para poner en orden todo lo que esté desordenado, la luna para limpiar. Y cuando digo limpiar, es limpiar desde el cajón, la gaveta, la oficina, el closet y usted mismo. Es buena luna para ir al médico, para iniciar un proceso de desintoxicación. Es la luna en la que, ya que usted va a ordenar y limpiar, es la luna en la que usted va a encontrar exactamente lo que se le ha perdido. Luna menguante en Virgo, Sol en Escorpio, este martes 7 de noviembre del año 2023. Hoy, 7 de noviembre, es el Día Internacional de la Física Médica. Coincidiendo con el natalicio de Marie Curie, la principal función que desarrolla el físico médico es en el campo de la medicina, es realizar trabajos de investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades y padecimientos que aquejan a los humanos, además de garantizar la seguridad radiológica de los pacientes y de los profesionales de la salud. En Venezuela es el Día del Periodista Deportivo. Es el día también del obrero educacional. Para el día de hoy vamos a tener una agenda muy interesante. Vamos a hablar de la política de paz total que ha planteado el presidente Gustavo Petro, pero que se desbarata, se desmorona, en parte porque no avanzan las conversaciones con el ELN, luego del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, más la levantada de la mesa de negociaciones que tuvo el Estado Mayor Central, que ya habíamos comentado en el día de ayer. En el marco de la guerra de Ucrania, que no se nos debe olvidar, Rusia abandona el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que estableció desde el año 89 hasta el año 92 límites precisos de categorías claves de equipamiento militar convencional en Europa. ¿Qué significa que Vladimir Putin se haya retirado de este tratado? Por otra parte, 5 ciudades y pueblos del condado de Miami-Dade celebran hoy elecciones locales, eligen nuevos líderes, y esto será Miami, Miami Beach, Hialeah, Homestead y Surfside.
¿Qué esperan los vecinos de estas elecciones? Por otra parte, en España, ¿cuál es el estatus de las negociaciones para llegar a la investidura del señor Pedro Sánchez, quien prácticamente, a entender de muchos, le ha vendido el alma al diablo, cual Fausto, para poder seguir en el Palacio de la Moncloa como presidente? Y también nos vamos a ocupar de la extraordinaria actuación que tuvo Venezuela en los Panamericanos de Santiago de Chile. Actuaciones realmente emocionantes, auténticas hazañas. Nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar al primer mes de esta guerra en la Franja de Gaza. Hoy, 7 de noviembre. Cuando reparamos en las efemérides de este día, ya lo había comentado, el 7 de noviembre de 1867 nace Marie Curie, científica polaca nacionalizada francesa, considerada una de las mujeres científicas más destacadas del siglo XIX. Recibió el Premio Nobel de Física en 1903 y el Nobel de Química en 1911. Entre sus descubrimientos está haber encontrado la manera de identificar el polonio y el radio. El 7 de noviembre de 1873 se realiza el primer censo en Venezuela, que determina que en ese momento había 1.784.194 venezolanos viviendo en el territorio nacional. Al año siguiente, el 7 de noviembre de 1874, se inauguró la estatua ecuestre de Simón Bolívar en la plaza que lleva su nombre en Caracas. El 7 de noviembre de 1879 nació León Trotsky, revolucionario, líder político ruso, quien fallecería en 1940 en Ciudad de México, a manos del español comunista Ramón Mercader, quien le clavó un piolín en el centro de la cabeza. León Trotsky, el archienemigo de Stalin. El 7 de noviembre de 1908 murió Butch Cassidy. Sí, el mismo que dio pie para la película Butch Cassidy and the Sundance Kid. Existió de verdad y falleció en Bolivia a los 42 años, tal como sale en la película, un famoso ladrón de trenes y bancos. El 7 de noviembre de 1913 nació el gran escritor francés, oriundo del África, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. El 7 de noviembre de 1929 se inaugura el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El 7 de noviembre de 1962 muere la señora Eleanor Roosevelt, la primera dama de los Estados Unidos con más años de servicio. Estuvo en la Casa Blanca desde 1933 hasta abril de 1945, cuando falleció su esposo, Franklin Delano. Fue una mujer admirable, realmente. El 7 de noviembre del 2013, Twitter comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y el 7 de noviembre del 2020, Joe Biden gana las elecciones de los Estados Unidos hace ya 3 años. Al ir al mundo de la música, el 7 de noviembre de 1903 nació el gran cantador flamenco Pepe Marchena. El 7 de noviembre de 1943, es decir, está cumpliendo hoy 80 años, nació Joni Mitchell, la gran cantautora canadiense. A ella se le debe toda la música fundamental de toda una generación. El 7 de noviembre de 1958, Eddie Cochrane publica lo que sería su gran éxito, Summertime Blues. El editorial con César Miguel Rondón. El 7 de octubre de este año cayó en día sábado, y desde el Medio Oriente a esta parte del mundo nos llegaron noticias fuertes, duras, terribles. Sin embargo,
fueron mucho más dantescas y arrasadoras cuando entramos en el detalle. Milicias de Hamas lograron franquear las muy seguras fronteras israelíes en Gaza y por aire, tierra y mar entraron. Pero no entraron para enfrentarse al ejército israelí, entraron para masacrar civiles, entraron a los kibbutz y de allí se llevaron a más de 200 rehenes que están todavía en territorio palestino. A partir de ese momento vino este cruel enfrentamiento donde los odios de lado y lado se han desbordado de manera tal que pareciera no hay límites. Se ha llegado a extremos tales que el ministro israelí Amichai Eliyahu, ministro de algo así como de la tradición hebrea, llegó a plantear que era una opción lanzar la bomba atómica en la Franja de Gaza, lo cual no solo es algo inaceptable, sino que le trae problemas a Israel. Israel oficialmente no ha reconocido ante el mundo que tenga la bomba atómica. Todos sospechan que sí la tiene, pero no lo han reconocido públicamente. El señor Netanyahu, quien tiene ya una severa crisis política en su gabinete, le prohibió a Eliyahu que entrase a las reuniones de gabinete. Lo ha desautorizado por completo. Pero el hecho de que un ministro haya llegado a asomar una postura, una posibilidad extrema, nos da cuenta de la locura en la que estamos viviendo en estos momentos. Y esta guerra, a un mes, se está extendiendo de manera muy peligrosa por toda la región. Al momento de plantear estas palabras, Anthony Blinken, el secretario de Estado, le ha dado ya no sé cuántas vueltas a la región. De Ankara ha ido a El Cairo, del Cairo ha ido a Ramallah, de Ramallah ha ido a Jerusalén, de Jerusalén a Tel Aviv, en fin, procurando contener estos odios infinitos. En una conversación que sostuve ayer con el especialista Kevin Ari Levin, me decía que en Israel se habla ya de la posibilidad de una guerra que pueda durar un año. Sin embargo, los extremos las cantidades de muertes, el arrase de civiles, niños, es tal que plantearse un año de conflicto es entrar definitivamente en el infierno. Veremos cómo salimos de él. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 7 de noviembre de 2023 aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:21 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 8448-MIGRAR, 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes de este
martes 7 de noviembre. Comenzamos con Washington. A un mes de la guerra y con un saldo que supera los 10.000 fallecidos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida, una vez que termine la guerra que están librando en ese territorio palestino. Claro, la noticia viene desde Washington, aunque esta noticia en realidad es de Jerusalén, ¿no? Creo que Israel tendrá durante un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Eso dijo en una entrevista con ABC, que se transmitió anoche en Estados Unidos. Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tenemos es una erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar, dijo Netanyahu, quien también reiteró que su gobierno no ve la posibilidad de un cese al fuego en Gaza, a menos que se liberen los más de 240 rehenes que el grupo terrorista tomó tras el ataque del pasado 7 de octubre. El personal del Departamento de Estado ofreció una crítica vertiginosa al manejo de la guerra Israel-Hamás por parte de la administración Biden, en un memorándum de disidencia obtenido por la publicación Político, argumentando que, entre otras cosas, Estados Unidos debería estar dispuesto a criticar públicamente a los israelíes. El mensaje sugiere una creciente pérdida de confianza entre los diplomáticos de Estados Unidos en el enfoque que lleva el presidente Joe Biden de la crisis en el Medio Oriente. Refleja los sentimientos de muchos diplomáticos estadounidenses, especialmente en los rangos medios y más bajos, según las conversaciones con varios funcionarios del departamento, así como otros informes. Si tales desacuerdos internos se intensifican, podría dificultar que la administración Biden elabore una política hacia la región. El memorando tiene dos solicitudes clave: que Estados Unidos apoye un alto al fuego y que equilibre sus mensajes privados y públicos hacia Israel, incluyendo las críticas a las tácticas militares israelíes y el trato a los palestinos que los Estados Unidos generalmente prefieren mantener en privado. En Nueva York, el expresidente Donald Trump asaltó al juez y concede tener un papel en la valoración de la propiedad de su imperio. El señor Trump, que fue acusado por la fiscal Leticia James de inflar su patrimonio neto para defraudar a bancos y aseguradoras, reconoció que ayudó a reunir los estados financieros anuales presentados a los bancos. Los miraría, los vería y tal vez en ocasiones tendría algunas sugerencias, dijo Trump. El expresidente negó haber cometido fraude y calificó el juicio en su contra de muy injusto. No hay jurado, por lo que el juez Engoron será quien finalmente decida el resultado del juicio, incluyendo si Trump, sus hijos y su empresa deben pagar alguna penalización. Hoy se han dado las audiencias en la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional sobre la investigación Venezuela 1. Las audiencias son hoy y mañana 8 de noviembre. Es la primera audiencia pública que se da en el contexto de esta investigación. Estos actos tienen por objeto decidir sobre la apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad. 3 grupos de víctimas, uno de ellos representado por el Foro Penal y la Robert F. Kennedy Human Rights Foundation, presentaron los escritos con sus argumentos para ser discutidos en esas audiencias. Esta situación no es como la presenta Venezuela. Cuando uno dice Venezuela, quiere decir el gobierno de Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional responde al Estado venezolano y sus argumentos en la audiencia de la apelación. Leo entonces. Venezuela dice, léase, el gobierno de Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros estamos en desacuerdo, dice la Corte. La notificación debe ofrecer parámetros específicos que muestren el alcance de la investigación prevista por el fiscal, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía intenta o pretende investigar. La posición de las víctimas es muy clara.
Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos, según dijo Paulina Macida, de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, y advirtió que las víctimas han dado una serie de razones por las que Venezuela no investiga los crímenes, y señala que los elementos contextuales son vitales para determinar dichos crímenes. Si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas. En conclusión, más allá de todos estos términos jurídicos, quizá de difícil comprensión, Venezuela, el gobierno venezolano alegó que estaba investigando. La conclusión de la Corte Penal Internacional en La Haya, después de oír los testimonios de las víctimas, es que eso es mentira. Venezuela no investiga absolutamente nada. La justicia española citó al líder independentista catalán Carles Puigdemont como investigado por los disturbios que se vivieron en Cataluña en 2019, 2 años después de la tentativa fallida de secesión por la que también se le reclama. La Audiencia Nacional acordó dirigir la investigación por las actuaciones de la plataforma Tsunami Democratic contra el eurodiputado y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y otras 10 personas, según informó la máxima instancia penal española en un comunicado. Esta nueva imputación se produce justo cuando el presidente del gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, está negociando el apoyo de los 7 diputados del partido de Puigdemont para repetir el mandato a cambio de la llamada ley de amnistía. 5 candidatos presidenciales del Partido Republicano se han clasificado para el tercer debate del partido para mañana miércoles 8, según el Comité Nacional Republicano. Ellos son el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora en Naciones Unidas, Nikki Haley, el hombre de negocios Vivek Ramaswamy, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott. El debate se emitirá a las 8 de la noche Eastern Time, mañana en NBC News, y se transmitirá en vivo por Rumble. El Observatorio Venezolano de Finanzas reveló en el día de ayer su análisis y monitoreo de la inflación en Venezuela, que cerró en el mes de octubre en 6,7%. La cifra representa un alza con respecto al mes de septiembre, cuando alcanzó 6 puntos. El observatorio destacó además que el país continúa con la mayor inflación en el mundo, al revelar que la tasa de evolución en precios acumulada en lo que va de este año 2023 se situó en 176,7%, mientras que la anualizada llegó a 362%. Argentina es el segundo país con mayor inflación, al registrar 103,2% de enero a septiembre. Los servicios fue uno de los sectores que registró mayores incrementos. La telefonía celular subió 17%, la telefonía local 22%, el aseo urbano 9,6% y el internet 6%. El rubro restaurantes, alimentos consumidos fuera del hogar y hoteles registró un alza de 9,5% y educación 8,3%. Los precios de los alimentos igualmente denotaron un alza importante de 7,1%, según desglosó el Observatorio Venezolano de Finanzas en su más reciente reporte. Son las 9:33 de la mañana. Estamos tratando de hacer contacto en este momento con el periodista Edward Soto, editor de la mesa central del diario El Tiempo allá en Bogotá. Edward, estás con nosotros. Muy buenos días. Hola, Edward. Buenos días. Edward no está con nosotros. César Miguel, buenos días. Ahora sí. ¿Aló? César Miguel, sí. Acá estoy. Ahora te escuchamos, sí. Edward, la política de paz total del presidente Gustavo Petro tiene tropiezos de envergadura. Por una parte, el Estado Mayor Central, la disidencia de las FARC, el Estado Mayor Central, que no es disidencia porque nunca firmó el acuerdo, se levanta de la mesa
Y por la otra parte, el ELN tiene secuestrado al padre del futbolista Luis Díaz. En esas circunstancias, ¿cómo se puede hablar de paz total? ¿En qué se encuentra esta situación? ¿Cómo se encuentra esta situación en este momento, Edward? César, está en una situación crítica la denominada paz total porque los dos grandes ejes de esa paz, que son las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con este grupo de las FARC que finalmente no terminó acogiéndose al proceso de paz adelantado por el presidente Juan Manuel Santos, tampoco. Por una parte, el ELN pues sigue secuestrando. Van 38 secuestros prácticamente desde comienzos del año, incluyendo los que se han venido cometiendo cuando ya se estaban sentando a la mesa de negociaciones con el gobierno colombiano y por supuesto el más conocido que es el del papá del jugador Luis Díaz. Y por otra parte están las disidencias de las FARC que aunque dicen que no levantan el cese al fuego, es decir, que siguen con sus fusiles acallados, dicen que simplemente se van a levantar de la mesa de diálogo. Entonces, estos dos son procesos paralelos que no avanzan, que no tienen mayores desarrollos y que todo lo contrario, todos los días nos sorprenden con acciones que si bien no son ofensivas en los términos estrictos que están contemplados en los acuerdos, pues obviamente sí ponen en entredicho la verdadera voluntad de estos grupos de llegar a un proceso de negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro. A ver, ¿qué puede ocurrir si por un lado se levantan uno de la mesa de negociación, por el otro lado continúan, como bien decías, Edward, los secuestros? ¿Qué opciones le quedan al gobierno de Petro? En realidad no muchas. Mientras algunos observadores y analistas de los procesos de paz en Colombia consideran que esto siempre ha pasado durante los procesos de negociación, lo del ELN es verdaderamente crítico porque primero es un grupo que una vez más queda claro que no tiene una línea de mando directa, es decir, que ese sistema federal que ellos tienen de organización conspira todos los días contra una política que lleve a ese grupo a una dejación de armas, a un proceso de paz serio con el gobierno colombiano. Y por otra parte, las disidencias de las FARC, que si bien se comprometieron a no llevar adelante acciones ofensivas, pues siguen instrumentalizando a la población, por ejemplo, en el área del departamento del Cauca, en el Plateado, instrumentan a la población para que presionen, para que constriñan a la fuerza pública para retirarse de sus territorios, básicamente porque ahí es el centro de tráfico y distribución de estupefacientes más grande que tiene el suroccidente del país en este momento. Las áreas de cultivo y las rutas del narcotráfico que está utilizando esta disidencia de las FARC salen por ese corredor del cañón del río Micay. Entonces, ahí es donde uno dice, no hay una verdadera voluntad y tampoco hay de parte del gobierno como unos criterios de una organización clara que digan, o al menos un método, o al menos una metodología clara que exija que estos grupos no se vayan por las ramas de la gramática como lo está haciendo el Ejército de Liberación Nacional, sino que de verdad cesen todo tipo de hostilidades, no solamente contra la fuerza pública, sino también contra los civiles en esas regiones donde están haciendo presencia permanente. Podríamos decir que la aproximación gubernamental es improvisada, Edward. Totalmente improvisada. En este momento vemos que el ministro de Defensa dice una cosa, el comisionado de paz dice otra cosa, el jefe negociador del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional dice otra, está como en la mitad de los dos. Entonces, mientras el ministro de Defensa dice que no puede haber ningún territorio colombiano donde la fuerza pública no pueda entrar, el comisionado dice que la presencia del ejército en estas zonas de dominio de estas disidencias de las FARC es una violación de los acuerdos previos que se han venido haciendo. Entonces, mientras el gobierno no se ponga de acuerdo también en su estrategia frente a estos grupos, pues es evidente que no vamos a llegar a ninguna parte con este acuerdo. O sea, si uno lo compara, por ejemplo, con el acuerdo o con todo el proceso que llevó a la dejación de armas de parte de las FARC, pues aquí había una estructura, aquí había un método,
Aquí había unas reglas muy claras. De hecho, varias veces por violaciones al cese al fuego, el gobierno del presidente Santos se levantó de la mesa de negociación. Pero ahorita nosotros vemos a Oti Patiño, que es el jefe negociador con el ELN, pues que sigue allá en Cuba, sentado dialogando con los supuestos líderes del ELN, que parece que no tienen muchísima injerencia sobre las decisiones que suceden aquí en los montes de Colombia sobre el terreno. Entonces, pues, la verdad es que sí es un poco complicado. ¿Qué nos dices del padre de Luis Díaz? ¿Qué se sabe? Pues hay mucha expectativa en el sentido de que pueda ser liberado entre hoy y mañana, pero paralelo a esto se están conociendo algunas versiones no del todo verificadas, en eso debo ser muy claro, no del todo verificadas, en las que el frente que tiene, o el grupo que tiene secuestrado al papá de Luis Díaz estaría exigiendo una compensación económica de alrededor de $4 millones. Repito, esto no está verificado, pero hay preocupación de que el grupo, a pesar de lo que se ha dicho desde Cuba por parte de Antonio García, que es uno de los líderes de esta guerrilla, se pueda estar dando este tipo de secuestro extorsivo. Entonces, solamente lo vamos a saber en las próximas horas. Ya se han cumplido las exigencias que la guerrilla hizo, básicamente que fue despejar de militares la zona de la serranía del Berijá, que es fronteriza con Venezuela. Precisamente allí se habían apostado varios contingentes militares para evitar que el papá de Luis Díaz fuera pasado del lado venezolano de la frontera. Sí. Ahora esos militares ya se fueron de ahí cumpliendo las exigencias de la guerrilla. Entonces lo único que estamos esperando, y también la comunidad internacional está esperando, es que la guerrilla cumpla y lo libere a la mayor brevedad. Pero en realidad ya llevamos una semana en esto. Y no quiero cerrar la conversación contigo, Edward, sin preguntarte por la carta muy polémica, explosiva, de la periodista María Jimena Duzán, donde con mucha cortesía y respeto le pedía al presidente Petro pues que revelase las verdades o no sobre su adicción. El presidente Petro dijo que solo era adicto al café mañanero. ¿Qué impacto ha causado esto allá en Colombia? ¿Qué se dice? Pues ha causado muchísimo impacto, César Miguel, entre otras razones porque no es la primera vez que se ventila este tema en los medios de comunicación. La diferencia es que esta vez se hizo de una manera muy directa a través de una carta y de una de las periodistas más respetadas de este país, y que además se mostró en principio muy cercana a la idea de que una persona, un político como Gustavo Petro llegara al poder. De hecho, ella dijo abiertamente que había votado a favor de Gustavo Petro porque veía en él una alternativa positiva para la democracia colombiana. El hecho de que ella lo diga, una persona que de alguna manera fue defensora de ese proyecto, pues obviamente impacta muy duro, a lo que se suman voces como las de Ingrid Betancourt, que conoció a Petro en su tiempo de diplomático en Bélgica, por ejemplo, o incluso su hermano, que dijo que el problema de Gustavo Petro era que tenía Asperger, síndrome de Asperger. Entonces, todo eso se suman a muchas cosas que se han venido ventilando, pero que ninguna de ellas ha sido verificada, al menos médicamente, en el sentido de decir, efectivamente, el presidente de Colombia es adicto a algo o padece alguna enfermedad o algún trastorno o algún síndrome que le impide llegar a tiempo, por ejemplo, a sus compromisos de gobierno, o que le impide o que lo obliga mejor a largas estancias de incapacidad médica por cuenta de esa dolencia. Estamos ahí, pero estamos allí. Sin lugar a dudas, enorme. Perdón, hubo un bache, Edward, perdón, hubo un bache. Estamos allí, pero allí te perdimos. Bueno, estamos allí entonces a la espera de que haya alguna confirmación de tipo médico. No es la primera vez que se habla de los problemas de salud del presidente Petro, pero hasta ahora todos son, digámoslo así, especulaciones en donde no se encuentra de verdad explicación a las ausencias injustificadas del presidente, a sus llegadas tarde, o a un montón de situaciones en donde se
repite o se especula que el presidente puede tener problemas serios de salud. Ya. Edward, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Claro que sí, César Miguel, un abrazo para... Edward Soto. Hasta pronto. Es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Nos habló desde Bogotá. 9:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:46 de la mañana hacemos contacto ahora con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, como estamos siempre aquí para ayudar a las personas que están involucradas en un accidente. Ayer salió una noticia súper triste de una persona que estaba borracha y lamentablemente dentro del carro, salió en todas las televisoras. Falleció una persona y 2 están gravemente heridos. Contactaron a nuestras oficinas los familiares, pero eso es lo que se ve de aquí, noviembre a diciembre. Personas que están ebrias, personas que están manejando agresivamente, personas que son turistas, que no están acostumbrados al tráfico de nuestras ciudades aquí en Miami. Y por eso es que queremos decirle que usted anote nuestro número de teléfono. Recuerde, usted no tiene que tener documentos, no tiene que tener dinero, no tiene que tener licencia. Si usted es víctima de un accidente, la ley le da derecho a recobrar una compensación monetaria, dinero en su bolsillo, obviamente, y el tratamiento médico, además del arreglo de su carro. Hani, ¿qué nos puedes decir de ese accidente tan terrible que nos comentaste con esta persona borracha que causó esta desgracia? Bueno, ahora mismo vamos a comenzar el proceso de investigación. Nos llamaron ayer inmediatamente, lo que siempre decimos, las cámaras que tenía la ambulancia, la cámara que tenía la policía, en qué restaurante, en qué lugar estaba tomando tanta bebida para estar tan alcoholizado. ¿Lo compró él personalmente en una tienda o estaba en un local? Todas estas son las cosas que nosotros hacemos una investigación profunda. La mayoría de las datas se borran en 7 días. Así que es súper importante de que nosotros tengamos al cliente la información lo más pronto posible para que esa data no se borre. Y así es como nosotros ganamos el caso, así es como nosotros ganamos las máximas compensación monetarias después de un accidente. Estas personas, los familiares de estas víctimas, pudieron llamar inmediatamente a Hani Martínez Ward porque tenían su teléfono, cosa que usted debe hacer, guardar ya en la memoria de su teléfono celular este número, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, ha sido muy importante el testimonio que escuchábamos ayer. Nos decía este señor que gracias a haber contado contigo y tu oficina, pudo obtener una compensación monetaria mucho más alta de la que él había imaginado, ¿no? Exactamente, porque él pensaba que no tenía dolor, él pensaba que no había tenido lesiones grandes y como no tenía lesiones grandes, entonces no tenía derecho a tener una compensación. Sí tenía un dolor, una molestia en el cuello, en la cervical, pero no pensaba que era nada grave. Y entonces, como no pensaba que era grave, no tenía derecho a obtener una compensación. Sin embargo, o sea, le dieron por atrás, nosotros peleamos su caso, se mejoró, hizo sus terapias, eso es todo lo que tuvo que hacer, unas terapias físicas para quitar la desinflamación y pudo obtener $12,000 por su caso, que yo creo que $12,000, como lo dije ayer, no le va nada mal a todas estas
en esta época, ahora que viene diciembre, hay que comprar tantos regalos. Así es, así es. Le repito el número: 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Gracias, que tengas un buen día, Hani. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Y este martes 7 de noviembre del 2023, Rusia abandona el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, el cual estableció desde 1989 hasta 1992 límites precisos en categorías claves del equipamiento militar convencional en Europa. ¿Qué significa que Rusia abandone hoy este tratado? Vamos a consultar con la internacionalista Brenda Estefan en Ciudad de México. Brenda, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, estimado César Miguel, y gracias por la invitación. Saludos a quienes nos escuchan. ¿Qué significa? ¿Qué implica este abandono por parte de Rusia? Pues mira, este acuerdo lo habían firmado los países miembros del Pacto de Varsovia y los de la OTAN ya en 1990, cuando todavía existía la Unión Soviética. Fue firmado en su momento en París, después se actualizó en 99, pero en realidad desde 2007 Rusia lo había desactivado, no estaba, en funciones para el gobierno ruso. Ahora finalmente se concluye su salida, y si bien fue un tratado que en su tiempo fue considerado como piedra angular para la seguridad en Europa, porque buscaba evitar que cualquier alianza militar de la Guerra Fría, ya fuese la OTAN o el Pacto de Varsovia, acumulasen fuerza para lanzar una gran ofensiva, pues la realidad es que hoy en día no tenía un gran peso. De hecho, me parece que es más una señal que algo con consecuencias prácticas en el día a día. Pero esta señal se enmarca dentro de la guerra en Ucrania. Es una de las, de estas señales adicionales que envía Moscú para romper con cualquier puente que se haya construido tras el fin de la Guerra Fría entre Occidente y Rusia. Por lo tanto, creo que pues no es un buen augurio, es siempre un mundo más peligroso y más dividido, César Miguel. Bien, contextualizando en el marco de la guerra en Ucrania, que lamentablemente ha pasado a un segundo, tercer plano noticioso luego de este mes de violencia en el Medio Oriente, ¿qué nos puedes decir? ¿En qué contexto, en qué situación se encuentra este enfrentamiento? Pues mira, César Miguel, yo tuve la oportunidad de estar en Ucrania la semana antepasada, estuve por allá una semana y recorrimos algunas de las ciudades cercanas a la capital, a Kiev. Hay una voluntad del gobierno ucraniano por reconstruir algunas de las zonas más afectadas al inicio de la guerra, donde el ejército ruso ocupó por un par de meses muchas de las ciudades en torno a la capital. Sin embargo, en el este y en el sur del país existe todavía pues un gran frente de batalla abierto en el que todos los días se pierden vidas humanas, y como bien señalas, se ha quedado como una guerra olvidada, cuando en términos de armamento y en términos de vidas humanas pues es realmente una tragedia también humanitaria. El frente de batalla no se ha movido mucho en los últimos meses, a pesar de la intención del ejército ucraniano por lanzar una contraofensiva. Lo que hemos visto es que no ha habido grandes avances en un sentido u otro desde prácticamente finales del año pasado, César Miguel. Creo que esta guerra se ha convertido en una guerra de desgaste, y que desde luego el gobierno ucraniano tiene un ojo muy puesto en lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos el próximo año, como quizás una fecha casi límite para poder avanzar su ofensiva militar. Ya. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, siempre un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. La destacada internacionalista Brenda Estefan desde Ciudad de México.
Son las 9:56 y hoy, martes 7 de noviembre, tenemos elecciones en Miami-Dade. 5 ciudades y poblados en este condado celebran elecciones. Se eligen nuevos líderes locales en Miami, Miami Beach, Hialeah, Homestead y Surfside. ¿Qué esperar de estas elecciones? Reelegirán, por ejemplo, los votantes al comisionado de Miami, Alex Díaz de la Portilla, quien fue arrestado el pasado mes de septiembre por corrupción. En la línea telefónica tenemos a la periodista Erika Carrillo. Erika, muy buenos días. Gracias por atendernos. Con mucho gusto, César. Muchos buenos días para ti, para la audiencia hasta ahora. Esperamos que salgan muchas personas a votar porque no suele ser una jornada de mucha participación localmente. Como tú decías, el condado Miami-Dade tiene un alcalde propio. El condado Miami-Dade tiene 13 comisionados propios, pero hoy ninguna de esas posiciones está en la boleta electoral. Pero dentro del condado, porque a veces los oyentes no entienden mucho qué es Miami, por qué existe Miami y aparte Miami-Dade y aparte Miami Beach. Dentro del condado Miami-Dade, pese a que tenemos un alcalde y 13 comisionados, hay 36 ciudades. 5 de estas ciudades hoy están en juego, algunas posiciones que son sumamente importantes. La gente a veces no piensa por qué es importante un comisionado, por ejemplo, de Homestead, de Miami Beach. Y déjeme decirles que si es un comisionado del distrito en donde usted vive, le afecta directamente porque la gente a la que usted llama para que le arregle la alcantarilla, para que le pode los árboles, para que mantenga más policía en el área. Entonces, están en juego varias de las ciudades más grandes también de Miami-Dade. Vamos a comenzar con Ciudad de Miami. Ciudad de Miami tiene en juego 3 posiciones de comisiones. El alcalde no está en reelección, Francis Suárez no está en reelección, tampoco le están Carollo. Están en reelección Manolo Reyes, quien ayer se conoció que tiene un problema de cáncer, pero él habló hoy diciendo que se encuentra bien y sin duda alguna yo creo que Manolo Reyes sale reelegido sin ningún tipo de problema. Sería su reelección y su segundo y final término. También está en juego el distrito, un distrito que sí está, 2 distritos están muy peleados en Ciudad de Miami. El distrito que tiene que ver con el área financiera, que es Brickell, Downtown, Edgewater, Coconut Grove. Esa área, hay que recordar que está Sabina Cobo. Sabina Cobo fue apenas elegida hace 8 meses en un pedacito de término que quedaba, porque el que era el comisionado Ken Russell renuncia a ese escaño por una elección en el Senado federal. Entonces, Sabina apenas lleva 8 meses en el cargo. Para ella sería básicamente su primer término si llega a salir electa hoy, pero tiene competencia grande, tiene 4 personas que están con ella en la boleta, uno de ellos muy conocido localmente, César, porque es una persona, un colombiano que se ha dedicado por mucho tiempo a trabajo con empresas y está muy involucrado con las cámaras de comercio, así que ese es el distrito que yo diría en mi experiencia va a ser tal vez el de mayor sorpresa, el más luchado. Otro distrito que sin duda alguna tiene mucha lucha es el distrito en el que estaba el excomisionado Alex Díaz de la Portilla, por lo que tú señalas, arrestado con 5 acusaciones criminales por sobornos y por otros cargos, y todavía está en la boleta. La gente se preguntará cómo alguien que fue arrestado, que está acusado, a quien el gobernador de la Florida quitó de la posición, puede participar. Señores, la ley lo permite. Así que si él llegara a ganar hoy, su mayor competencia es el señor Gabela, quien ha aspirado varias veces, quien perdió contra él por apenas 45 votos en la elección anterior, y aunque llegara a ganar de nuevo Díaz de la Portilla, el gobernador podría volver a suspenderlo y eso sería como una cosa que no acaba. Así que hay un momento importante, porque lo mejor, si lo decimos de esta manera, para el distrito sería que no ganara él para evitarse un sufrimiento a largo plazo, porque lo que viene después de una posible suspensión del gobernador es o una nueva elección o que los 4 comisionados que están en Ciudad de Miami, los restantes, elijan a su reemplazo. Por otro lado, también hay elecciones de Miami Beach. Miami Beach tiene una jornada importante hoy. Estuve mirando y ya 9,000 personas han votado, que es un número básicamente significativo. Esas elecciones, César, no tienen mucha participación. Normalmente Miami, es increíble, Ciudad de Miami tiene casi 500,000 de habitantes, más o menos 120,000 registrados para votar,
y en estas elecciones no suelen votar más de 12.000, 15.000 personas. Ni Increíble. siquiera el 10, 12%, sí. Vota muy Increíble. poca gente, muy poca participación en ese tipo de elecciones así pequeñas cuando no hay elecciones presidenciales. Miami Beach está eligiendo hoy alcalde, los dos candidatos más fuertes. Hay 4 candidatos, 2 de ellos muy fuertes, que son ambos excomisionados de Ciudad de Miami Beach. Michael Greco, que estuvo en un momento arrestado, se le puso una multa al final, hizo un arreglo con la fiscalía. Bueno, Michael Greco ha tenido un problema con la ley, pero está lanzándose a la alcaldía. ¿Y por qué lo arrestaron, Erika? Perdona la interrupción. Él estuvo en una época involucrado, su campaña tuvo una alegación a César Miguel de que había hecho algún tipo de fraude con publicidad. Aquí hay muchas, era algo que tenía que ver con la ley electoral. Él al final hizo un acuerdo, pagó una multa y no pasó nada más. Él arregla el problema con la investigación que le hicieron y después volvió, la ciudad de Miami Beach lo volvió a elegir. Y también va alguien que también ha sido bastante polémico, que es otro excomisionado que se llama Michael Góngora. Michael Góngora yo lo conozco de comisionado de muchísimos años. Michael Góngora también, igual que Greco, ambos fueron representantes en el estado de la Florida, luego vinieron a ser comisionados en su ciudad, pero Góngora también ha tenido mucha polémica, si queremos decirlo así, porque Góngora está muy involucrado en el tema de condominios. Es abogado de una de las firmas más prestigiosas que siempre tiene abogados metidos en condominios, y a Góngora siempre se le ha cuestionado por ese tema. Así que también ha tenido algo de conflicto, pero mira, son los 2 candidatos más fuertes que hay para Ciudad de Miami Beach para la alcaldía, y vamos a ver qué decía la gente, pero ha habido una participación de cerca de 11.000 votantes. Otra ciudad que antes no solíamos mirar mucho, Homestead. Y yo quiero hablar de Homestead, César, porque Homestead ha sido por mucho tiempo uno de los patitos feos del condado de Miami-Dade. Tal vez por la distancia, es una ciudad bastante olvidada, de hecho, por alcaldías, por los mismos votantes, porque suelen pensar que no había un poder adquisitivo importante en esa ciudad, pero déjenme decirles que Homestead ha cambiado enormemente. Homestead, a raíz de la crisis de vivienda que hay mucha gente de otras ciudades que se ha movido, se ha tenido que mover a Homestead para poder tener una casa más o menos decente, poder pagar una renta alternativa. Y Homestead también tiene elecciones importantes en el día de hoy para las sillas de comisión, igual las tiene Hialeah. Hialeah no se espera mucha, honestamente. Hialeah es una ciudad que por lo general los concejales suelen, si son 5 concejales, los 5 concejales normalmente los solía poner el alcalde. Por lo general era gente recomendada por el alcalde, o gente que trabaja con el alcalde, o gente que no le va a hacer nada de contrapeso o de cuestionamientos duros al alcalde. Hialeah ha funcionado por lo general así en los últimos años, y esta vez no va a ser la excepción. Solamente en este momento hay alguien que se llama Brian Calvo, que es el único que le está haciendo contrapeso a las políticas de la alcaldía y de los otros concejales. Hoy hay elecciones también en Hialeah, creo que son 2 concejales que no creo que vayan a tener problemas. Mónica, se me olvidó el apellido de la concejal Mónica. Nicole Pérez. No, Mónica Pérez. Mónica, sí, sí, Nicole, no me lo sabía. Mónica Nicole. Pérez. Sí, Mónica Nicole. Bueno, Mónica la conozco, la conocí para su primera elección porque Mónica llega nueva al consejo hace 4 años, es una maestra de escuelas de Hialeah, y ella nunca había hecho política hace 4 años y entra al consejo en una de las mayores batallas políticas de Hialeah. Estaba en el entonces todavía alcalde Carlos Hernández, y por lo general lo que te digo, César, Hialeah siempre los concejales que iban a elección siempre ganaban los candidatos que recomendaba el alcalde. Y la sorpresa fue hace 4 años cuando Mónica Pérez y Jesús Tundidor, que no eran de esa ala del alcalde, ganan su escaño. Mónica está en reelección hoy, se cree que no va a haber problema para que gane. Y otra persona que sí lleva ahí 40 años, que es Vivian Casas Muñoz, Hialeah la sigue eligiendo, así que me imagino también que tiene, aunque no suelo hablar en favor de estos concejales que se quedan 30, 40 años en una ciudad, la ciudad la sigue eligiendo, significa que la ciudad la quiere. Así que Vivian Casas Muñoz, que se había retirado, volvió a Ciudad de Hialeah, y parece que también sale reelegida hoy.
Bueno, Erika, te agradezco inmensamente este reporte tan completo de las elecciones locales hoy en el condado de Miami-Dade. Gracias. Gracias, claro Erika. Sí. Recuerden que pueden votar hasta las 7 de la noche, cierran las urnas y normalmente, como aquí hay mucho voto anticipado, César, aquí por lo general, como esto es tan pequeñito, a las 8 de la noche, por lo general, ya están los resultados completos. Ya. Erika Carrillo, aquí en Miami. Gracias, Erika. Claro que sí, un gusto. 16 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Un mes atrás, el 7 de octubre, Hamas franqueaba las fronteras de Gaza, entraba en territorio israelí por aire, mar y tierra y atacaba, mas no atacaba blancos militares, no era un enfrentamiento militar, atacó a civiles, atacó civiles en los kibutz, tomó más de 200 rehenes, ancianos, niños entre ellos, rehenes que todavía permanecen en territorio de Gaza. En un primer momento, la indignación, la conmoción, levantan un sentimiento muy a favor del pueblo israelí. Sin embargo, pasan los días, las semanas, llegamos al mes, y luego de la ofensiva israelí en territorio de Gaza, hace que cambien un tanto los pareceres a nivel mundial. Leía temprano esta mañana la noticia que venía del Departamento de Estado, donde los diplomáticos de rango medio estaban muy en desacuerdo con la línea política que llevaba adelante frente al conflicto la administración del presidente Biden. Llamaban a mantener una posición más equilibrada y hacerle más exigencias al gobierno de Benjamín Netanyahu, con el cual el presidente Biden ha cerrado filas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué este cambio? ¿Es más fácil el antisemitismo que el mantener la solidaridad con el pueblo judío? ¿Qué puede ocurrir? Porque además de todo esto, como decíamos en nuestro comentario editorial temprano en la mañana, cuando en Israel se estima que esta guerra pueda llevar a un año, pueda llegar al año, pues la inmensa cantidad de muertos inocentes pues será inaceptable. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En la ciudad de Madrid está la periodista y politóloga experta en estos temas, ya hemos conversado con ella antes, Marta González. Marta, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Estás en mute, Marta. Ahí tienes que... A ver ahora. Ahora sí. Te decía que muy buenos días y que es un placer volver a estar contigo y con tu programa. Muchas gracias. Y en la ciudad de Caracas está Albert Mor-Yosef. Alberto es experto en la historia de Israel y del pueblo judío. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué ha ocurrido un mes después de esa incursión salvaje terrorista de Hamas en territorio israelí? Comencemos con Marta González en Madrid. Bueno, lo que ha pasado es que la solidaridad hacia Israel está siendo efímera, porque la solidaridad hacia Israel siempre
es efímera. Es decir, en los momentos en los que se ha producido la mayor masacre y uno de los mayores genocidios, porque podríamos calificarlo de genocidio, de limpieza étnica, este ataque terrorista múltiple que no tiene precedentes en la sociedad israelí desde el final desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y las matanzas, las masacres en Europa del Este, vemos cómo la respuesta que está dando el gobierno de Israel para abordar la guerra o la crisis con el grupo terrorista Hamas para desmantelar su infraestructura está causando conmoción en las opiniones públicas internacionales, que tienen una mezcla, desde mi punto de vista, de ignorancia de lo que significa el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, que uno puede estar más a favor o más en contra y tener puntos en común para contrastar, pero lo que está claro es que uno no puede ser distante y ponerse a favor de un grupo terrorista que ha cometido una salvajada de esta magnitud. Y lo que estamos viendo, lo que creo es que hay una quiebra ideológica y moral en Occidente y en el mundo occidental liberal, en las democracias liberales. Luego volvemos sobre esa quiebra que resulta preocupante. Pero antes quiero hacerle la misma pregunta a Alberto Mor-Yosef. ¿Qué ha pasado, Alberto, un mes después de la terrible incursión de Hamas en territorio israelí? Bueno, ya lo ha dicho Marta con mucha claridad. Israel está intentando acorralar a las células terroristas de Hamas. Quizás a tu audiencia habría que recordarle antes que Hamas es un grupo terrorista, es quien se ha apropiado de la vocería y la conducción del pueblo palestino en Gaza, donde ejerce un autoritarismo dictatorial, donde solo se hace lo que dice Hamas bajo las reglas de Hamas y cuyos cabecillas son quienes tienen todas las prerrogativas de seguridad, porque se esconden en túneles que se excavan y cuarteles que se excavan debajo de hospitales, debajo de colegios, y utilizan a la población palestina de Gaza como escudos humanos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Israel está tratando de llegar a esas células. Se entiende, se desprende que con el mayor cuidado posible, y una prueba de esto es que se haya pasado a una ofensiva terrestre que pone al ejército de Israel y a sus soldados en una situación de peligro mucho mayor que las primeras etapas de la guerra, en que la ofensiva era aérea. Porque desde arriba relativamente sencillo destruir, pero cuando ya se nota que el ejército israelí apuesta por poner a sus soldados en riesgo para entrar por tierra y buscar a las células terroristas, destruirlas, desarmarlas, es porque ya la guerra ha pasado a una etapa superior. Entonces, quiero recapitular, como dijo Marta, Israel está ejerciendo su derecho a la defensa y lo está ejerciendo de la manera, dentro de las normas que ellos se han establecido, más cuidadosas posibles, que lamentablemente fue Hamas quien inició esta guerra, no solamente en esta etapa del 7 de octubre, del que se cumple un mes de la terrible masacre que en Israel llaman el Sábado Negro, sino desde el momento de su creación, cuando en su carta fundacional dicen claramente que quieren desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo un territorio libre de judíos, y la única manera que ellos conciben de conseguirlo, que ellos piensan cómo lo pueden conseguir, es con el exterminio de su población. Y durante 35 años, en diferentes etapas, y sobre todo más en los últimos años, 2006, 2009, 2014, han lanzado infinidad de cohetes que también se han lanzado en esta guerra. Desde el mismo 7 de octubre, andanadas terribles de cohetes sobre la población israelí, que la tienen aterrorizada, escondida en refugios cada tanto, y con sus vidas obviamente interrumpidas por toda esta situación. Entonces creo que estamos en una etapa de una guerra que ya se ha anunciado, como lo dijiste, César, va a ser larga, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Hablaba Alberto Mor-Yosef desde Caracas. Marta, ¿podrías precisar ese concepto que sonó muy, muy peligroso del quiebre
moral, ético y moral en Occidente? Sí, mira, desde hace muchos años, en realidad la propaganda palestina ha hecho su efecto tanto en las sociedades más liberales democráticas como en el mundo árabe islámico. Decía nuestro compañero, el otro contertulio, que hablaba de la carta fundacional de Hamás, diciendo que en sus orígenes, en su espíritu, está la eliminación del Estado de Israel y también de los judíos de Oriente Medio y del mundo. Esa es un fin que comparten también muchos elementos liberales, pro-palestinos, occidentales, que se han unido a una causa que creen que es justa, es decir, creen que la causa palestina es la causa de una comunidad víctima de la ocupación, de un problema territorial, de un abuso de poder, y en realidad lo que se ha destapado es un antisemitismo feroz en el mundo occidental, que está poniendo en riesgo y en quiebra los valores principales de lo que son la libertad y la democracia, porque cuando vemos en las manifestaciones que están pidiendo Free Palestine y lo están pidiendo colectivos que son claramente rechazados en el mundo islámico radical y que están apoyando a Hamás con camisetas o con banderas del Estado Islámico, con banderas de los talibán, que yo no sé hasta qué punto esos universitarios, esas poblaciones progresistas en Occidente son conscientes de lo que significan esos símbolos y lo que hay detrás de esos símbolos. Ayer no, antes de ayer, la semana pasada justo, en mi universidad había carteles exigiendo una Palestina libre, democrática, socialista y tolerante de los derechos LGTBQ+, y bueno, todo. Yo realmente no sé si esos estudiantes son conscientes de lo que significa el socialismo, el laicismo, el respeto por los derechos, por las comunidades LGTBQ+, en Gaza y en el mundo islámico. Yo de verdad que las animo a que se vayan a la frontera de Gaza y se lo digan a los dirigentes de Hamás que piensan, porque no sé si saben que precisamente todas las personas que han sido masacradas en los kibbutz de alrededor y las personas que están, y los niños que están secuestrados, pertenecen precisamente a comunidades laicas, socialistas, progresistas, democráticas, que son las comunidades que en Israel precisamente son más favorables al discurso de paz, de reconciliación, de convivencia con el mundo palestino. Entonces, yo quiero creer que hay ignorancia manifiesta detrás de estas manifestaciones, porque me parecería muy grave que lo que se está pidiendo detrás de estas pancartas es un genocidio hacia el pueblo, hacia Israel y hacia el pueblo judío en general. Interesante. Ya estamos lamentablemente sobre la hora, pero no quiero dejar de tocar esto, volver un poco a la pregunta inicial. Pareciera que en el mundo occidental de hoy es muy fácil ser antisemita. Quisiera saber por qué. ¿Y por qué es tan difícil distinguir entre Hamás y Palestina? Si, por lo que se comenta y lo que dicen los expertos, no son una y la misma cosa. Cierro contigo entonces, Alberto, por favor. Sí, bueno, el antisemitismo está sembrado en el mundo occidental hace muchos siglos. Muchos pudieron haber pensado que después del nazismo, después de los horrores del Holocausto, el mundo habría aprendido una lección, y no ha sido así. Se ha cambiado de careta. Hoy el antisemitismo como tal, el salir a confesarse en las calles diciendo soy antijudío, no está bien visto en el mundo occidental. Hamás sí lo dice claramente. Los asesinos de Hamás que entraron a Israel el 7 de octubre, entraron gritando vamos a matar judíos. No decían vamos a matar a israelíes ni sionistas, vamos a matar judíos.
y es famoso, lamentablemente, un audio de uno de estos terroristas que llamó a sus padres a decirle orgulloso de matado a 10 judíos. Pero en el mundo occidental no está bien dicho. Entonces hay un nuevo antisemitismo que es el antiisraelismo. Si yo digo estoy contra Israel, entonces quien lo dice a viva voz, porque no reconoce a los judíos el derecho a su propio Estado, mientras sí se lo reconoce a otros pueblos del mundo, pero piensen que los judíos no tienen derecho a un Estado en su territorio ancestral, entonces dicen sencillamente soy anti-israelí, y por las razones que nos expuso Marta, ese discurso es comprado baratamente por cantidad de, y me uno también a ella, esperamos que sean personas ignorantes, pero detrás de hecho hay muchas personas interesadas en este mismo discurso, en esta misma línea. Ahora, ¿por qué jamás se apropió de la vocería del pueblo palestino cuando quizás hace 20, 30 años podíamos percibir que podían haber algunos avances, hubo propuestas de paz entre diferentes primeros ministros de Israel y en lo que permitió el surgimiento de la autoridad palestina? Pero porque hoy jamás lleva esa vocería, porque la Autoridad Nacional Palestina y por el juego que le han hecho otras instituciones mundiales, y podemos sumar ahí a la UNRWA, que es la organización que se encarga de los refugiados palestinos por parte de la ONU, no han hecho nada por dejar de contribuir o de acrecentar ese discurso de guerra y no discurso de paz, que a los niños en los colegios de Cisjordania y Gaza se les enseña a odiar a los judíos, a no pensar en una convivencia, donde se exalta la misma autoridad palestina con recursos que recibe del exterior, resalta la figura de los mártires, que quiénes son los mártires, aquellos que cometen asesinatos, y hay una cultura de odio que lamentablemente es la que le da gasolina a toda esta situación. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Alberto Mor-Yosef, experto en historia de Israel y el pueblo judío desde Caracas. Y muchísimas gracias a Marta González, periodista y politóloga, también especialista en Israel y el Medio Oriente desde Madrid. Marta, gracias. Un placer, buenos días. Y Alberto, muchísimas gracias a ti también. Gracias. 10:26, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué pasó hoy en la Corte Penal Internacional en La Haya? Vamos a La Haya, allí está el periodista Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. César Miguel, un abrazo gigantesco. Esto que ha ocurrido en la Corte Penal Internacional es la audiencia de apelación y significa que la Corte Penal abrió la investigación sobre Venezuela, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el mes de junio, y Venezuela, o la representación del Estado venezolano, ha hecho varios intentos por retrasar el proceso. Uno de ellos ha sido apelarlo. Entonces, la Corte decidió, algo que no ha pasado con el caso Filipinas o Afganistán, decidió hacer una audiencia, y esa audiencia es martes y miércoles para poder discutir cuáles son los argumentos del Estado, y del otro lado, ¿quiénes están? Pues la oficina del fiscal de la Corte, que por supuesto está a favor de continuar su propia investigación, y otra oficina que es la Oficina de Atención a las Víctimas. Entonces es muy interesante porque lo que estamos viendo, lo que hemos visto el día de hoy y mañana, es un cuadrado, imagínense eso, 4 partes. En una están los jueces de la sala de apelación y en las otras 3 está el Estado venezolano y otras 2 partes que es la Fiscalía y la Oficina de Víctimas. Entonces ha sido el primer día de esa discusión. ¿Y a qué conclusión se ha llegado, si es que se puede decir conclusión lo que ocurrió hoy? Sí, es una parte muy interesante porque se dividió todo en 6 grandes puntos. Hoy se trataron 3, los otros 3 van a ser mañana, y la decisión de la sala de apelación saldrá en las próximas semanas. Es decir, no vamos a ver un juicio, no vamos a ver un martillazo y alguien que determina algo. Sin embargo, cuando hagan el anuncio, pues ya se dirá. El anuncio pueden ser 3 cosas: o se rechaza la apelación de Venezuela y la investigación sigue, esa es la más probable de todas, o por ejemplo modifican la forma en la que se investiga, o la última, bueno, corre la apelación, se aprueba y entonces la investigación sobre Venezuela se suspende y vuelve otra vez a un estado de vamos a decir, de pre-investigación. Esa es la menos probable. Ahora, ¿qué pasa?
que el Estado venezolano se está enfocando en las formas. Por ejemplo, hoy hizo una defensa que fue tratando de ser como victimista. Por ejemplo, le dijo a la Corte: nosotros le hemos enviado a ustedes miles de documentos que ustedes no tradujeron al español, del español al inglés. Y la respuesta de la Fiscalía ha sido decir que ese no es su trabajo. La Fiscalía y la Corte trabajan en inglés y francés, y si el Estado venezolano quiere enviar ese montón de documentos, pues bueno, que lo traduzcan ellos. Entonces, el Estado venezolano no está discutiendo si hubo o no crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino unos detalles que terminan siendo bastante extraños, porque cuando se revisan cuáles son esos 25,000 papeles que enviaron, pues resulta que hay prensa oficial, manuales, relleno, spam. Y lo que está pidiendo la Corte, por ejemplo, son actas policiales, archivos que puedan determinar si en Venezuela se investigaron los casos de tortura, si hay personas sancionadas, si hay o no un Estado que esté interesado en revisar lo que pasó. Entonces, lo que hemos visto públicamente es que el Estado venezolano ha quedado muy mal. Y mal porque hay que recordar, esto no es la ONU, aquí no hay un lenguaje diplomático. Los miembros, por ejemplo, de la Fiscalía y la Oficina de las Víctimas están hablando alto y claro cuando dijeron: el Estado venezolano no está interesado en investigar, y ellos lo han comprobado y lo han demostrado. Entonces, por los momentos pareciera, bueno, que el Estado venezolano tiene todo el derecho a la defensa y a argumentar lo que quiera, pero ese irse por las ramas, que en algunos espacios políticos le funciona, en la Corte no sirve para nada. ¿Y en qué quedó claro al presentar esos documentos? Que en efecto no, el gobierno, el Estado venezolano no está investigando. No está investigando. Y te pongo un ejemplo sencillo. Si el Estado venezolano tendría interés en investigar, agarraría, por ejemplo, los casos de presos políticos y los investigara, o los policías acusados de asesinato, de tortura, de desapariciones, y estuviesen todos enjuiciados. Y lo que le está pidiendo la Corte de Venezuela es que lo demuestre. Enjuició a alguien, lo encarceló, hay una investigación abierta. Entonces Venezuela lo que está diciendo es que no, que ellos necesitan unos años más para poder determinar esas cosas, que van a su propia velocidad, y que bueno, las sanciones, el bloqueo y otras cosas son lo que han impedido que Venezuela investigue. Por supuesto que esos argumentos se van cayendo, poco a poco se caen, y lo importante es que está pasando ahora en video. Entonces la gente se conecta, lo ve, hay fragmentos, y hay algo importante. Si el Estado, por ejemplo, miente, si el Estado llega a decir eso que dice la ONU, que por ejemplo, que bueno, metimos presos a 300 policías, a la Corte va a tener que demostrarle quiénes son, dónde están, cuándo fueron juzgados. O sea, tiene que haber trazabilidad. Aquí, en este espacio, la mentira sí tiene un costo, y por eso es que estamos tan pendientes de lo que ocurre, porque para las víctimas es una gran noticia. Aquí no hay víctimas hablando, pero tanto la oficina de la CPI de víctimas como la de la Fiscalía han entrevistado a miles de personas, y aquí están entonces hablando en su nombre. ¿Qué se espera para mañana, Luis Carlos? Mañana se van a discutir 3 puntos más, nuevamente, más de forma que de fondo. Para todos esos ya están los documentos publicados, tanto del Estado venezolano como de la Fiscalía, pero vamos a ver si ellos despliegan algún otro tipo de estrategia. Por ejemplo, hoy quisieron ser, como te decía, victimistas, diciendo que pobrecitos ellos, porque la Corte no le tradujo los documentos al inglés, una cosa que no es su problema. Vamos a ver mañana qué dicen, pero lo que se espera es, primero, que se puedan cerrar todos los puntos de la apelación, o sea, cerrarlos, que no haya dudas. Y lo otro es que los jueces tomen su decisión lo antes posible para que la investigación sobre Venezuela continúe, y continúe además sin trabas. Porque aquí viene otra cosa. Venezuela está hablando de la soberanía, de que ellos tienen derecho a juzgar las cosas internamente. Pero la verdadera soberanía es que, como Venezuela firmó el Estatuto de Roma, está obligada a cooperar con la Corte, a ayudar a que la Corte sí determine cuáles son los juicios, cuáles son los crímenes que se cometieron y que se juzguen. Entonces ahora vamos a entrar en otro proceso, y es que Venezuela, por un lado, va a tener una oficina de la Corte Penal dentro del país, y por el otro va a tener esta investigación que en algún momento dirá quién es culpable de qué. Entonces eso se puede tomar meses o pocos años, pero el proceso venezolano ha ido mucho más rápido de lo que todos creían, y eso también es una buena noticia. Muy bien. Bueno, seguiremos en contacto, Luis Carlos. Gracias por atendernos esta mañana. Sí. Pueden seguir todo en Twitter con la etiqueta Venezuela en la CPI, que hemos estado discutiendo todo lo que ha pasado, y muchos defensores de derechos humanos van a analizar justo ahora, en pocos minutos, lo que ocurrió en la sala. Muy bien. Venezuela CPI. Muy bien. En la CPI. Gracias, Luis Carlos. Luis Carlos Díaz desde
La Haya, 10:36 de la mañana. Hablemos ahora de planificación financiera, financial planning. En la línea telefónica está el buen amigo Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, como siempre, trayéndoles ideas de cosas que ustedes pueden hacer. Nosotros los hispanos usualmente no tenemos en cuenta la vida que debemos de mantener en los Estados Unidos, pero se saben que a lo largo del tiempo usted se va a dar cuenta que si organizó su vida financiera creando un proceso, usted va a tener éxito. Si usted no lo hace, créame también igual, no va a tener éxito, va a seguir viviendo el día a día y no ha planificado las cosas para que le salgan bien. Así que hay muchos trucos, muchas cosas interesantes para poder aprender, César Miguel. A ver, Mauro, algunas estrategias que sean eficientes, fiscalmente hablando, para la preservación del patrimonio y la planificación patrimonial, en eso que tú haces, en un plan financiero. Bueno, la planificación patrimonial es muy importante porque, por ejemplo, usted está casado, tiene su esposa, tiene hijos, pero de pronto los hijos ya se casaron, pero un hijo se casó mal con una mala esposa o viceversa, o su hija se casó mal con una persona y están dándose cuenta que de pronto en un divorcio usted le dejó una propiedad a su hija o a su hijo y ese hijo sencillamente va a tener que repartir la propiedad entre dos personas, que es la esposa que apenas se divorcia o se murió el papá, la mamá y quedó un hijo con todo. Entonces usted tiene que aprender a delegar y a crear lo que se llaman los famosos fideicomisos, que se llama en inglés un trust. Y esto se crea con el único fin de poder preservar los activos de la familia para que nadie los toque. Otra cosa, no solamente para que nadie los toque, sino que sus mismos hijos pueden ser irresponsables y usted ha trabajado toda la vida para poder tener sus activos y de la noche a la mañana se lo gastan en un Porsche. Así que tiene que tener muchísimo cuidado qué es lo que va a hacer. Se crean fideicomisos. Es más, si usted se llega a enfermar, alguien le va a preguntar quién tiene el poder sobre esta persona y tiene que haber un poder legal, lo que se llaman poderes financieros o poderes en enfermedad. Entonces usted tiene que crear un proceso en los Estados Unidos para poder tener una vida más organizada el día que ni Dios lo quiera llega a pasar algo, cómo transferir los activos a su familia, cómo vivir más tranquilo, en paz, de que no vaya a pasar nada entre esposos, esposas, cómo se deben de colocar las propiedades, joint tenants with right of survivors, cómo se deben hacer las cosas, pero ¿saben qué? No lo hacemos. Y cuando vamos a mirar las cosas ya es a veces demasiado tarde, se han cometido errores, no protegiste tus activos, otra cosa, se estrelló en una esquina, le metieron una demanda y no tuvo protegido los activos, César Miguel. Es tantas las cosas que pasan y en los Estados Unidos, desgraciadamente, este es el país de las demandas. Cualquier persona, si se atravesó un jardín y lo mordió un perro, inmediatamente van a demandar a la persona. Eso lo he visto pasar acá en la oficina. Una persona que ha pasado por esa situación le ha tocado hacer arreglos por 40 o 50 mil dólares sin que esté viviendo en la casa, una casa que tenía rentada. Entonces usted debe crear los suficientes procesos de liability para protegerse, porque es demasiado lo que le puede caer. Les he dado 4 o 5 ejemplos, pero no es el miedo que yo no vivo de miedo. Yo lo que vivo es ¿cómo hago para organizarme para no tener problemas? Necesito acostarme a dormir tranquilo. Amigo oyente, ¿es usted uno de esos que quiere dormir tranquilo? Tiene que crear procesos para que su vida esté más tranquila, César Miguel. Para dormir tranquilo, entonces, tomándole la palabra a Mauro Guerra, anote usted este número de teléfono, 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767. Ese es el teléfono de Guerra Financial Group, donde usted va a hablar directamente con Mauro Guerra, que le va a asesorar él con todo su equipo de manera personal para que usted, en definitiva, duerma tranquilo. También anote este correo, www.guerrafinancial.com. ¿Algo más, Mauro? Bueno, yo lo que siempre digo, nosotros
las personas que somos latinas, no solamente cualquier país de Sudamérica, siempre tenemos la tendencia interna de poder manejar nuestra vida a través de los países que nacimos. Y eso yo lo veo continuamente. Y muchos de ustedes dedican gran parte de su vida financiera a poder ayudar a otros que están en nuestros países, y eso está bien. Pero le voy a dar un consejo. Organícese usted, de por Dios. Organícese usted. Si usted dice que todos en la cama o todos en el suelo, ¿sabe qué? No es cierto. Hay alguien que tiene que estar en la cama para tener una mejor posición, para poder ayudar al otro que no tiene. Entonces, si usted tiene una buena economía, está organizado, ya viviendo en los Estados Unidos, organícese financieramente, cree un plan financiero para su vida económica y la vida le va a cambiar 360 grados. Es algo que se los digo porque son demasiados años haciendo esto y siempre lo veo. Cuando alguien planifica, su vida le cambia. Planifique. Y como siempre decimos en Guerra Financial, que planificar y no arriesgar es la solución, César Miguel. 305-777-1767. Muchísimas gracias, Mauro. Un placer para mí, César Miguel. Feliz día. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. 10:42, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:44. Prepárate para manejar la tendencia en Southdale Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes por tiempo limitado. Hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. Southdale Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southdale Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida, 33157. Un cuarto venezolano llega a dirigir en Grandes Ligas. En esta oportunidad se trata de Carlos Mendoza, quien ha sido anunciado por los Mets de Nueva York para ser el sucesor de Buck Showalter. Cuarto venezolano y el segundo a tiempo completo. Tiempo completo porque está contratado desde el comienzo de la temporada, ¿no? Como ocurrió con Osvaldo Guillén. Alfredo Pedrique y Miguel Cairo subieron a dirigir el equipo grande, pero en condiciones de suplencias, ¿no? Ante vicisitudes, ante emergencias. ¿Quién es Carlos Mendoza? Vamos a consultar la opinión de don Fernando Arriaza. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos. Por favor, siempre un gusto, César Miguel, gusto en estar contigo y saludar a toda tu gran audiencia. ¿Quién es Carlos Mendoza, Fernando? Es un joven muy inteligente, un ex pelotero que comprendió temprano en su carrera, con todo y que jugó más de 10 años en ligas menores y también jugó pues una buena cantidad de campañas en la LBBP, pero que comprendió temprano que debía reorientar su carrera en el béisbol al rol de técnico. Y desde muy joven, a los 30 años aproximadamente, reorientó esa dirección. Muy inteligente, desde que era pelotero uno se acercaba y hablaba con Carlos Mendoza y entendía que había perspectivas para hacer una transición al rol de coach, de técnico, de manager, porque desde joven uno notaba que tenía un perfil como para ello, y él lo entendió temprano y comenzó a adiestrarse, a trabajar, a convertirse en una esponja, a entender el mundo del béisbol, a comprender, César Miguel, que las estadísticas profundas, las analíticas, la sabermetría, hoy día son elementos muy importantes
para presentar una posibilidad real de ser manager, y todo ese bagaje de conocimiento que ha acumulado en, digamos, poco tiempo, porque tiene, 15 años como técnico en la organización de los Yankees, habla de un tiempo prolongado, suficientemente largo, pero que a otros les cuesta toda una vida. Hay que entender, César Miguel, que MLB tiene 30 cargos para manager, nada más. Bueno, ahora uno es un venezolano, un muchacho sumamente inteligente, Carlos Mendoza. Y que él entra a sustituir a Showalter, y los Mets que él va a recibir, ¿qué pueden ofrecernos para la próxima temporada? Sí, eso es muy importante y esencial en todo esto. Los Mets tal vez no estén preparados para competir el próximo año, salvo que traigan al japonés Yamamoto, que dicen que es un fenómeno, va a ser subastado, y al parecer los Mets están interesados. Ellos ya tienen a Kodai Senga, que tuvo una muy buena campaña de novato, pero también salieron de Justin Verlander y de Max Scherzer, trastocando un plan de legítimas aspiraciones de trascender este año. No lo pudieron hacer y vendieron a varios de los peloteros más importantes. Sin embargo, los Mets siguen teniendo una nómina muy alta y una columna vertebral que permite avisorar que este equipo puede ser competitivo si le añades 2 o 3 lanzadores abridores, teniendo en cuenta que el mejor relevista del béisbol hace 2 años, Edwin Díaz, que se lesionó en el Clásico Mundial, va a regresar desde el primer día de la próxima campaña, que siguen teniendo un campo corto de planta y de los de mejor contrato en las mayores, como Francisco Lindor, que tienen uno de los bateadores de más poder en todas las mayores, como Pete Alonso, y que tienen otra serie de peloteros, como Jeff McNeil, como Starling Marte, como Brandon Nimmo, que hacen de este equipo, que con 2 o 3 detalles, pues sea un legítimo contendor en 2024. Falta ver qué hacen con el picheo, pero todo indica que Carlos Mendoza, si acaso es un año de transición para que este equipo sea otra vez candidato a ganar. El dueño quiere ganar, es uno de los propietarios más acaudalados en las grandes ligas y no va a escatimar en ganar. Entonces lo que le van a encomendar a Carlos Mendoza es una altísima nómina, César Miguel. Los Guardians de Cleveland estaban también tras él, ¿no? Él ha sido entrevistado y ha sido finalista ya por varios equipos. Hace un par de años Boston, Detroit, este año fue entrevistado por otras 2 organizaciones. Los Mets estaban entre él y Craig Counsell. Counsell al final se va con un muy lucrativo contrato de $40 millones y 5 temporadas, el más alto que yo conozca para un manager en la historia. Se va con los Cachorros de Chicago, y entonces el que parecía la segunda opción de los Mets, Carlos Mendoza, termina siendo contratado. ¿Y por qué digo segunda opción? Porque el nuevo gerente de los Mets, el nuevo mandamás de la oficina, David Stearns, tenía vínculos con Craig Counsell en los Cerveceros de Milwaukee, y al parecer quería llevárselo a Nueva York. Pero los Cachorros ofrecieron ese contrato magnífico, y bueno, en ese sentido Mendoza termina siendo un manager mucho menos costoso, pero una muy buena apuesta del equipo de Nueva York. Excelente. Como dicen, cruza la acera, se monta en el subway y llega a Queens, pero sigue en la ciudad de Nueva York, que no es poca cosa, ¿eh? Oh, no es poca cosa. Esos 4 años como coach de banca de Aaron Boone y de los Yankees son muy importantes, y una extraordinaria vitrina que pusieron a Mendoza en el radar de las grandes ligas. Los 15 años en distintos roles, porque fue manager de ligas menores, fue instructor de infield, fue bench coach, luego pasa a ser la mano derecha de Aaron Boone, fue dirigente en Venezuela un par de temporadas, que eso también cura la piel y ayuda en la formación con los Cardenales de Lara, pero del Bronx a Queens es una transición muy buena, porque los Mets, como te digo, están en manos de un dueño que quiere ganar, y no le van a encomendar eso a un manager que no consideren que es el pertinente para ese propósito. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Siempre un gusto, César Miguel, un abrazo. Nos vemos pronto. Así será. Fernando Arriaza en este momento está en Caracas narrando la pelota criolla de la Liga Venezolana de Béisbol
profesional. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. 4 hombres han sido acusados formalmente del robo en septiembre de 2019 de un váter de oro valorado en más de 5 millones de euros en Buckingham Palace, la mansión en la campiña inglesa donde nació el ex primer ministro británico Winston Churchill. La Fiscalía Británica ha imputado a James Sheehan, de 39 años, que está acusado de robo, conspiración para transferir propiedad criminal y un tercer cargo de transferencia de propiedad criminal. Michael Jones, de 38 años, afronta uno de robo, mientras que Fred Doe, de 35, y Bora Gokuk, de 39, han sido acusados de conspiración para transferir propiedad criminal. El inodoro, el váter, la poceta, el excusado de oro de 18 quilates fue sustraído la madrugada del 14 de septiembre de 2019 y es obra del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan y tiene un valor estimado en 4.7 millones de libras, es decir, 5 millones y medio de euros al cambio de hoy. Entiendas, era una obra de arte, no era un váter, un excusado, una poceta, un inodoro utilizado en la función convencional. Estamos hablando de oro de 18 quilates, nada menos. 10:54. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.